Hola, ¿cómo les va? Estamos acá inaugurando el primer episodio, primer programa de Diálogos desde Macedonia para Clásica y Viral, y la verdad que teníamos muchas ganas de empezar esta temporada sobre temas que tienen que ver siempre con la democracia en Iberoamérica, los desafíos de la democracia en el siglo XXI, atravesado por distintas dimensiones que tienen que ver con la inteligencia artificial, la expansión de las ciudades, el futuro urbano, las neurociencias, el cambio, las transiciones energéticas, la transición ambiental y demás, con un invitado de lujo. La verdad que vamos a estar dialogando en este primer episodio con Daniel Innerarity, con quien ya hemos tenido conversaciones en otros podcasts, seguimos sus libros, hemos hecho algunos encuentros con él, pero tenemos la posibilidad de contar con su presencia en Buenos Aires, así que vamos a estar charlando con Daniel sobre estos temas que atraviesan la democracia. Bueno, Daniel, primero agradecerte esta charla junto a Carlos. Para nosotros es muy esperada, porque siempre es interesante lo que exponés en tus libros, artículos, tweets, es decir, esta multiplicidad de maneras de comunicarse que tenemos hoy. Y quería hacer una pequeña introducción para ver en qué no entendí lo que tú escribes. Es decir, tú expones en diversos artículos y libros sobre la crisis de la democracia y la irrupción de las nuevas tecnologías, esta vinculación entre la crisis democrática del sistema y las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, y que vivimos en una sociedad compleja. Tu palabra clave es complejidad, ¿no? Y esa complejidad está muy impactada por la tecnología, la multiplicidad de actores, muchos jugadores, ¿no? Y nos señalas que el desafío de la política es adaptarse y saber responder a esa nueva complejidad que parecía que no está muy preparada. Si de lo que tú hablas va de esto, me gustaría escucharte. Bueno, pues para mí también esta es una conversación muy, muy querida y muy grata, seguro. Y tú me conoces muy bien. Y ya sé que has leído mucho y hemos hablado muchas horas sobre estos temas. Simplemente una matiz a lo que tú exponías muy bien, que es que yo hablo de adaptación. O sea, yo creo que el gran problema que tenemos, por decirlo sintéticamente para quien nos vea o escuche, es que tenemos unos instrumentos no adaptados a la naturaleza de los problemas que tenemos, ¿no? Tenemos unos estados nacionales pensados para gobernar autárquicamente, tenemos una democracia muy lenta y enfrente un cambio tecnológico velocísimo, y efectivamente hay que hacer una adaptación, pero esa adaptación la haríamos mal si de paso, en el tránsito, sacrificáramos los valores fundamentales que definen lo que es una democracia, ¿no? El respeto, el diálogo, la no violencia, la libre decisión, la soberanía popular. La gran cuestión es cómo conseguimos hacer ese tránsito adaptando y no sacrificando valores fundamentales, ¿no? Y efectivamente la complejidad es mi tema, es mi asunto fundamental. Y de hecho, cuando yo repaso un poco lo que he hecho, lo que he escrito y lo que he pensado en estos últimos años, ese es el hilo conductor. He ido estudiando la complejidad en relación con la política en el ámbito del espacio, en el ámbito del tiempo, en el ámbito del conocimiento. Luego hice una teoría de la democracia compleja, que es mi libro más acabado, donde trato de sintetizar todo eso. Y desde hace unos años y en los años inmediatos, el otro factor de complejidad es efectivamente la tecnología. Cuando uno piensa que Rousseau escribe el contrato social viviendo en una ciudad como Ginebra,
que era una ciudad homogénea, pequeña, aislada, no poco conectada con el resto del mundo, no interdependiente, diríamos hoy. Y con un tipo de tecnologías de enorme simpleza, y lo comparamos con cualquier gobernante hoy del mundo actual, ¿no? En Europa ahora mismo estamos con el asunto de la regulación de la inteligencia artificial, que probablemente se apruebe en un par de meses. Claro, estamos hablando de un asunto para el que no teníamos nada pensado, ¿no? Y además realmente todavía no sabemos muy bien, porque es una tecnología muy disruptiva, muy en evolución, no sabemos cómo esto se va a desarrollar, ¿no? Pues todo esto es un desafío enorme, ¿no? De entrada para pensar, y como yo no me dedico al gobierno, me dedico fundamentalmente a pensar, pero todavía es más complicado esta tarea para quienes tienen que diseñar instrumentos, procedimientos para que este proceso sea justo, sea equitativo, sea respetuoso con el medio ambiente, no sea conflictivo, etcétera. Ahora, Daniel, si bien tu tarea es pensar y observar y reflexionar, ¿cómo ves a la política en esa adaptación a la que haces mención, que tiene que hacer esa transición, empezar a buscar otras categorías, digamos, de cómo analizar? ¿La ves preocupada y haciendo un intento por eso, o lo ves más bien tomando atajos para sintonizar con los reclamos sociales, con la vida social? Yo la veo distraída, con poca capacidad de entender la realidad social que tiene que gobernar. La veo muy agitada. Yo creo que ha sustituido la velocidad para estar a la altura de ese cambio tan rápido por una agitación muy superficial, en la que hay efectivamente más agitación que transformación. Y creo que hay ciertos mecanismos o incentivos perversos que no tienen que ver con la maldad de los políticos en absoluto, ¿no? Sino que tiene que ver con la propia naturaleza del juego político, que hace que no haya ningún incentivo para abordar esos problemas con un poco de radicalidad. En buena medida porque ningún gobernante hace otra cosa diferente de aquellas cosas que le facilitan la reelección. Y tenemos un ámbito de toma de decisiones interrumpido en el tiempo por procesos electorales, por cierto, algo que nadie en su sano juicio y con valores democráticos querría eliminar, ¿no? Porque la historia de la humanidad ha estado regida por gente que conquistaba el poder y no lo soltaba, y uno de los grandes inventos democráticos, que a veces creo que no somos muy conscientes, es que el poder se tiene de manera provisional y revisable y sometida a crítica, y por un periodo de tiempo determinado. Y por tanto tenemos que ver cómo introducimos en la política una perspectiva de largo plazo. Hace unos días he estado en Uruguay en la Cumbre Mundial de Parlamentarios del Futuro, que son esas comisiones de los parlamentos que se dedican precisamente a esto, se dedican a analizar, a debatir solo sobre aquellas cuestiones que entienden que quedarían desatendidas fuera del periodo legislativo, ¿no? Y no son muchas, pero son asuntos que requieren una acción continuada en el tiempo. En parte hay ya instrumentos para eso, en parte los ODS son eso, es decir, orientaciones que estabilizan una intervención en la sociedad sin demasiados golpes de timón y con independencia de quien gobierne. Ese intento de dotar a una cierta orientación y penalizar el comportamiento oportunista, establecer una orientación de largo plazo, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos hace mucha falta en la política actual. Uno de los temas que me interesa escucharte, porque te escuché en algunas cosas que son muy, muy interesantes y provocadoras, es el tema de las regulaciones. En este mundo donde, bueno, el aparato público se formó, como tú decías antes, para darle rigidez para que no sea atacado como botín de guerra
del nuevo ganador del sistema político. Entonces se estructuró de manera sólida, beberianamente. Ahora, esa solidez hoy estamos en estados muy cerrados frente a sociedades muy abiertas. Y hay una tensión que no sé cómo lo estás viendo que se resuelve. Y el otro tema que quería tratar, que me estaba interesante unas reflexiones que hiciste, es sobre cómo trabajan los gobiernos tratando de regular una sociedad tan diversa, tan compleja, en donde el regulador sabe menos que el regulado. Una vez hiciste una analogía en el tema de cómo hacer una ley de caza. Y tú decías, bueno, preguntándole a los afectados, a los lobos, a las gallinas, y preguntarle a los conejos. Y Alan Greenspan tenía una reflexión de cómo regular un mundo financiero dominado por algoritmos que no conocían los reguladores, además por edad. Este es otro tema, de edad del regulador y el regulado. Sí, hay dos problemas, digamos, si he entendido bien, Luis. El primero de ellos es que la sociedad se ha fragmentado mucho. Los sociólogos hablan de la diferenciación funcional, ¿no? La sociedad diferenciada, es decir, una sociedad, siguiendo la estela de Max Weber, al que has citado, una sociedad en la cual lo económico se autonomiza y se especializa muchísimo, lo político también, lo cultural, lo sanitario, esas esferas de la vida. Y dentro de eso, la evolución, la dinámica espontánea de esos sistemas tiene efectos disfuncionales, genera externalidades negativas y, por tanto, yo sintetizaría el problema al que nos enfrentamos diciendo hay cosas que no podemos arreglar con la división del trabajo, con la parcelación, con la excesiva especialización. Y ahí interviene la política, porque la política es un tipo de actividad difícil de definir, porque realmente no sabemos muy bien a qué se dedican los políticos. Eso hace que muchas veces demagógicamente haya quien diga que todos los políticos son unos vagos que no hacen nada, porque en el fondo eso corresponde a la percepción que tenemos la ciudadanía de que no saben propiamente de nada. ¿Por qué? Porque realmente el político se ocupa del todo, se ocupa de la integración, se ocupa de la interacción entre los sistemas, se ocupa de algo que es muy importante y que a mí me gusta formular de la siguiente manera. Ahora mismo solo podemos resolver un problema si antes resolvemos todos los problemas. Antes podíamos, por decirlo así gráficamente, tenemos un problema grande, lo parcelamos y arreglamos una parte, luego otra parte, luego otra parte. Ahora, con asuntos como la tecnología, el cambio climático, la movilidad de la población, la globalización, estamos ante asuntos que requieren que primero se establezca un marco general y luego ya iremos arreglando cosas concretas. Eso es algo contraintuitivo, pero que yo creo que nos obliga a cambiar cierta mentalidad y ciertas actividades. Por eso la política es muy importante, porque la política tiene esa función integradora, tiene esa función de visión general sobre el mundo y sobre la sociedad, ¿no? Y la otra cuestión a la que te refieres es efectivamente la gran asimetría que existe entre un poder que está acostumbrado a dar órdenes, a legislar de una manera muy vertical y que viene de una larguísima tradición según la cual en el poder están los que más saben, cosa que efectivamente hasta antes de ayer era verdad, generalmente, ¿no? Desde hace un tiempo, podríamos decir un poco simplistamente, desde hace un tiempo ya no es verdad que el que más sabe está en el gobierno. El que está en el gobierno es el que tiene la legitimidad para integrar esas esferas diferenciadas, pero no es el que más sabe. Y muchas veces el gobernante tiene que recurrir a las personas expertas, tiene que escuchar a la sociedad, ese tema tan querido por ti, ¿no? De la escucha de la sociedad, que se escucharán voces muy diversas. Y por tanto ya no estamos en esa posición autorizada, sabia del gobernante que lo sabe todo, sino más bien
incluso exige una cierta actitud de disposición a aprender. Esto puede sonar un poco raro que quien llega al gobierno tenga que aprender, y más bien tendemos a decir que mejor que llegue estudiado, pero aprender no en el sentido de estudiar una carrera, sino en el sentido de leer bien lo que dice la sociedad. Y además teniendo en cuenta la enorme complejidad de distinguir, o sea, de saber exactamente qué es lo que quiere la sociedad, porque lo que quiere la sociedad no es exactamente lo que formulan las encuestas, no es lo que dicen los medios de comunicación, no es las preferencias que yo expreso con mis huellas en el mundo digital, sino una síntesis de todo eso. Y esto también es otro factor que resulta muy complicado, ¿no? La metáfora esa a la que tú aludías, que me gusta mucho, es esta idea de que tenemos que hacer una ley de caza contando con la opinión de los conejos, ¿no? Que es, bueno, tenemos que regular a agentes en el mundo financiero, en el mundo político en general, que muchas veces saben más que el regulador. Recuerdo que Dominique Strauss-Kahn, que cuando fue presidente del Fondo Monetario Internacional, hablaba de que los que tenían que ser regulados, los grandes bancos, muchas veces le pedían a él, por favor, regúlennos, ¿no? Regúlennos, porque nosotros vemos una necesidad de que hay un cierto orden en todo esto, ¿no? De hecho, en el mundo de la inteligencia artificial está pasando algo parecido también, que tiene otras explicaciones y otras derivadas, que es los grandes gurús de la tecnología pidiendo moratorias, pidiendo regulación compatible con que Altman amenace con no dejar el chat GPT, OpenAI, no dejar el chat GPT en Europa si Europa aprueba finalmente el acta de inteligencia artificial. O sea, aquí hay muchas paradojas, pero digamos, quedémonos con lo sustancial, que es que el poder político tiene autorización, tiene legitimidad y a veces poco más. Y los poderes económicos, las empresas tecnológicas, etcétera, tienen saber, pero poca cosa más. Y la clave de la cuestión es descubrir, desde el poder político, descubrir qué necesidades de legitimación pueden tener empresas, por ejemplo, que tienen una necesidad de mejorar su reputación, una convicción de que a lo mejor no compensa una competencia excesiva, en este caso en el mercado, y un poder político que necesita conocimiento, necesita muchísimo conocimiento. Yo creo que esto no se arreglará si no hay una gran movilización de conocimiento. Ahí, Daniel, lo escribiste en algunos artículos, creo que en algunos de los libros también está esto del el saber y el poder, ¿no? Sí. El poder no lo puede todo y el saber, algo así como que tampoco lo puede saber todo. Sí. Y cómo convive el saber y el poder, ¿no? Y recién hacías mención bueno, cómo los gobiernos deben aprender. Digo, los gobiernos también, en el caso de los parlamentos, por ejemplo, ¿no? Y una forma, creo, no sé qué opinás con respecto a esto, es bueno, que frente a determinadas situaciones, se vio con lo del COVID y demás, pero cómo desde el gobierno se mete mano allí donde está el conocimiento, no sé, las universidades, la academia, lo que sea, ¿no? Los especialistas. En el Parlamento también, recién mencionabas la Comisión de Futuro. En el Parlamento argentino está intentando crearse la Comisión de Futuro, que ya está en varios parlamentos del mundo. Es decir, tratar de trabajar prospectivamente, anticiparse a algunos problemas, algunas situaciones, algunas complejidades para poder gobernar. En estos días, por ejemplo, se hizo una jornada justo de inteligencia artificial, convocando a los especialistas en el Parlamento. No hay tanta... Digamos, está bien empezar a reflexionar y a tomar el tema, se empieza a hablar de regular. No sé si hay tanta optimismo en cómo se va a llegar, digamos, cuando haya que tomar alguna decisión o formular algún proyecto y eventualmente sancionarlo, aprobarlo, si no se llega tarde o si se llega de la forma de que eso pueda perdurar en el tiempo, ¿no? O sea, hay una oficina científica ya trabajando que el conocimiento no está en el Parlamento, pero sí se convoca a los que saben, que ya funciona también en otras partes del mundo, pero a la hora de concretar y de legislar sobre esos temas, bueno, hay dudas, ¿no? Sí, no será nada fácil. Yo tengo la impresión de que, por ejemplo, en Europa, que se ha avanzado mucho en estos temas y se ha debatido mucho.
el acta que está a punto de aprobarse ha llevado 4 años a aprobar. Y hay 2 años, claro, si lo pensamos esto en perspectiva es inquietante, ¿no? Y va a llevar 2 años de implementación en los Estados miembros. ¿Y qué va pasando en el transcurso? Claro, estamos hablando de 6 años de reuniones de expertos, informes. Yo he participado en alguna pequeña comisión de algunas cosas de estas y realmente en 6 años, por poner un ejemplo, en el acta tal y como estaba aprobada y sale de la comisión que la escribe, no estaba contemplado el ChatGPT, la idea de ChatGPT. Y esto es una cosa de antes de ayer, ¿no? ¿Qué ChatGPTs irrumpirán en estos 2 años de plazo de la implementación? No, siento no ser más optimista. Creo que estamos ante un problema muy grave, ¿no? Por ponerlo en paralelo con el cambio climático, ¿no? Yo creo que toda la retórica y todas las medidas en relación con el cambio climático son resiliencia. ¿Cuáles son las palabras claves? Resiliencia y mitigación. Es decir, damos por sentado que hay un proceso imparable, pero que es una cosa muy típica de los parlamentos, ¿no? Que es, vamos a reparar los daños, ¿no? No está mal reparar los daños, pero a mí me gustaría que, en parte, que estuviéramos en un mundo similar al mundo en el que irrumpieron las grandes democracias en el siglo XIX y en el siglo XX, en la cual todavía había una cierta capacidad de configuración. ¿En qué medida, perdón Luis, pero en qué medida esto no agrava? Hoy hacías mención, bueno, el político que sabe de todo y de nada específico, y esa percepción de la opinión pública de que, bueno, esa mala imagen sobre el político, peor todavía, por lo menos en el caso argentino, sobre el parlamentario, que piensan que, digamos, nada de lo que sucede ahí le modifica la vida, pese a todo el trabajo que se genera. Este llegar tarde, ¿en qué medida no agrava esa situación, no? Bueno, están discutiendo sobre inteligencia artificial, están discutiendo sobre el tema del futuro, pero cuando lleguen van a llegar tarde, ¿va a servir, no va a servir? Esto conecta con un viejo prejuicio hacia la gente que se dedica a hablar, hacia la palabra, como una pérdida de tiempo, que viene ya del mundo antiguo. Hay varios... Tengo algunas referencias de Tito Livio hablando de cómo mientras estaba habiendo invasiones y conflictos gravísimos, los políticos estaban hablando y tal. O sea, ese contraste es muy viejo en la historia de la humanidad, ¿no? Y la idea de que en el fondo hablar es algo contrario de actuar. Yo recuerdo siempre el libro de John Austin, que es un libro que leímos todos los que estudiamos filosofía en la universidad, Hacer cosas con palabras, que es una idea muy buena, ¿no? Realmente cuando estamos hablando estamos haciendo cosas. Lo que pasa es que hay gente que no lo entiende y hay un prejuicio antirretórico, ¿no? La retórica goza de muy mala reputación. Pero en mi defensa del oficio parlamentario, que yo estimo mucho, porque en el fondo estimo la democracia, es que el aprendizaje de la democracia en el fondo consiste en haber entendido, después de muchos años de mucha evolución de historia de la humanidad, haber entendido que la generación de espacios de conversación nos ahorra muchos errores. Con motivo de la pandemia, recordarás que se planteó un problema muy agudo entre quienes decían, bueno, estas cosas y este tipo de crisis, como otras parecidas, exigen unas actuaciones inmediatas, una intervención rápida, y el Parlamento es muy lento, tú lo conoces mejor que yo, ¿no? Reúne una comisión, hace un orden del día, se discute, todo el mundo tiene derecho a intervenir, y mientras tanto, ¿qué pasa, no? En defensa de ese oficio, yo siempre he sostenido que después de esa discusión, que es una aparente pérdida de tiempo, generalmente se toman mejores decisiones porque hay más información y más contraste que en las decisiones apresuradas. Muchas veces la rapidez puede ser una pérdida de tiempo, y realmente si evitáramos errores ahorraríamos un tiempo que es muy valioso para
para enfrentarse a situaciones como la pandemia. Seguramente China actuó muy rápidamente cuando aquel médico que advirtió de que había algo raro y un virus y lo metió en la cárcel, seguramente eso parecía una especie de apoteosis de la efectividad y de la rapidez. Pero eso fue un error que pagamos no solamente los chinos, pagamos el resto del mundo de una manera muy, muy grave, ¿no? Y por tanto, generar espacios de comunicación, información, contraste, es siempre mucho más inteligente que la inmediatez, ¿no? Tú hablas siempre de complejidad, reitero, y de la aparición de soluciones simplistas frente a problemas complejos. Esa tentación y de cómo ese simplismo atenta contra el sistema democrático, juega en contra del sistema democrático. En el caso de los parlamentos, del habla y demás, muchas veces la gente espera respuesta y aparecen los simplificadores. Hay una frase que me gusta mucho que dice: cuando los médicos fallan, aparecen los brujos. Entonces, cuando la política falla en resolver el problema, aparecen los simplistas. Es decir, las personas que pueden decir, bueno, agarramos una motosierra y cortamos el Estado, o ejemplos que se juegan en Argentina, pero se juegan en el mundo. Entonces, ¿cómo se enfrenta la política a esa simplicidad? En el corto plazo, inmediato plazo, tenemos todas las de perder, porque la motosierra es una metáfora muy sexy para un momento de desesperación y de sentimiento de fracaso colectivo, ¿no? Y por tanto, el político de la complejidad pues tiene todas las de perder frente al político de la simpleza, ¿no? Pero yo creo que también en la sociedad hay espacio para mensajes un poco más sofisticados. O sea, tampoco pensemos que la gente somos tan estúpidos, ¿no? Y que tenemos que adular y dar unas soluciones simples. Yo creo que hay una mayor... No infraestimemos el poder de comprensión de la gente sencilla, que no somos especialistas en la materia, pero que nos podemos hacer cargo de la dificultad de una tarea, ¿no? Y ya me has oído muchas veces hablar de la diferencia entre complejidad y complicación. Tú, político, porque además es una cosa que me la han preguntado muchos políticos también cuando me han leído, los que me han leído, y me dicen, ya, pero ¿esto cómo lo hago yo?, ¿no? O sea, y siempre recuerdo esa distinción. Tú puedes decir cosas complejas con un lenguaje que se entiende bien, y puedes decir cosas muy simples con un lenguaje tremendamente complicado. Y a veces son formulaciones. Yo no me dedico a esto, pero quien se dedica a esto debe pensar cómo yo soy capaz de comunicar que la gente entienda, porque si no la gente no entiende, esto no funciona, porque la democracia es soberanía popular. Pero ¿cómo consigo yo que la gente entienda la gravedad de la situación? O que la gente entienda las limitaciones del poder político, o que la gente entienda el valor de lo público y de lo colectivo. Son cosas que yo llevo un tiempo insistiendo en que uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de inteligibilidad de el vínculo que existe entre lo individual y lo colectivo. Eso se ha vuelto... Bueno, hay unos que sencillamente lo han roto, se quieren ir a Marte, según parece, ¿no? Y dicen... Y otros que a los que nos resulta muy difícil entender, porque no está muy claro que yo consuma de una determinada manera tenga un efecto inmediato en el medio ambiente. Pero una de las funciones de la política es precisamente que eso sea visible, que eso sea comprensible, hacer entender a la gente que hay una vinculación entre lo individual y lo común. Hay un caso que a mí me llama mucho la atención cuando en las encuestas, supongo que en Argentina también pasará, ¿no? Hay un desfase entre cómo la gente valora la situación económica general y la situación personal. Se suele valorar peor la situación económica general y mejor la personal, aunque se esté mal. Y sobre todo si se está bien, claro. O sea, es decir, hay gente que ha desvinculado su destino
privado del destino común, porque sencillamente cree que con el aire acondicionado se protege del cambio climático, o sencillamente porque tiene un seguro privado, o va a una escuela privada, sus hijos van a una escuela privada, y no necesita un transporte público de calidad, ni zonas verdes en la ciudad. Pero hay otra gente que no termina de entender, no por mala voluntad, sino porque no termina de entender, típica frase que yo he oído también en Argentina estos días, ¿no? Es que este tipo de actuaciones de los votantes se explican porque la gente piensa que no puede estar peor. Es una falta de percepción sobre la realidad de que claro que se puede estar peor. Sí, efectivamente. Es decir, podemos dar la pala y para abajo también, ¿no? Y en esta historia, no sé cómo ves, cuando hablabas antes sobre el rol de la política, lo difuso que es y lo poco... Es decir, ¿qué quiere? A los chicos les preguntas si qué quiere ser, es carpintero, resolver problemas concretos, no políticos. Pues no queda claro qué resuelve la política. ¿Cómo ves la actuación de la política y la pandemia en términos de, para mí, una tremenda oportunidad para entender qué es el rol de la política, intercambiar tensiones entre distintas disciplinas que se enfrentan este tema del sistema que está afectado, que es un sistema donde no puedes arreglar las partes sin entender lo que tú decías, el todo. La pandemia me parece que es como el lugar por excelencia donde la política debía actuar. No sé si es así o cómo lo ves. Sí, la pandemia yo lo definí como un experimento colectivo involuntario. No lo hubiéramos hecho, no estaba previsto, nos pilló muy desprevenidos en general. Perdón, pues ahí tenés un libro muy interesante que es Pandemocracia, si no me equivoco, donde hiciste esta reflexión sobre... Te obligó a escribir rápido. Sí, era un libro pequeño, pero primero lo escribí con la ventaja de que en un momento determinado se me cae toda la agenda. Yo tenía viajes y cosas, entre otras cosas, presentar el libro anterior. Una teoría de la democracia compleja, tenía ya una lista de presentaciones en muchas ciudades, se iba a traducir a algún idioma, ya me iba a ir a Portugal, a Italia, etc. Y de repente me encontré con un hueco en la agenda, ¿y ahora qué hago? Yo solo sé solucionar con dos actividades, que es ir a la montaña o estudiar, ¿no? Y a la montaña no me dejaba la presidenta de mi comunidad y estudiar podía. Y luego además al mismo tiempo se generó una gran demanda hizo falta enfermeras, hizo falta médicos, hizo falta... Pero también entender qué está pasando. Claro, pero exactamente, en un lugar un poco marginal había una demanda de explicación. Y como los filósofos somos una gente que estamos especialmente capacitados para demostrar nuestra incompetencia, a diferencia de todos los demás que no pierden su competencia y tienen un prestigio, nosotros nos lanzamos a una explicación del todo en la que evidentemente no podemos más que fracasar. Pues yo me encontré que me pedían explicaciones parciales. Y luego me ocurrió una cosa también que para mí fue, dentro del drama terrible de aquello que estaba pasando, fue muy, muy interesante, ¿no? Que es que me pidieron en la comunidad en la que yo vivo, que es Navarra, me pidió la consejera de salud que formara parte de una comisión, que no era la comisión encargada de las medidas sanitarias, de lo que evidentemente yo no sé nada, ¿no? Sino que era una comisión más social en la que había distintas disciplinas muy variadas, de disciplinas y ámbitos de gobierno diferentes, del mundo municipal, hasta gente del mundo de las fiestas, muy variado. Yo cuando me llama la consejera, lo primero que pensé y le dije es: ¿tan mal está la situación? Porque a un filósofo solo se le llama cuando ya la situación es desesperada, ¿no? Y ella me dijo, sí, realmente es muy grave, me explico, ¿no? Y bueno, yo acepté y fui a esa comisión. Y entonces en esa comisión yo creo que no tomamos casi ninguna decisión, era una especie como de caja de resonancia en la cual el gobierno con todas las competencias en materia de sanidad, a pesar del movimiento de centralización que hubo en España con motivo de las leyes de excepción y tal, en ese espacio
se testaban algunas cosas, se estableció eso que yo antes decía de hasta qué punto es inteligente generar espacios de discusión para no cometer demasiados errores. Entonces, el principio fundamental de esto es la diversidad de voces. O sea, creo que es el famoso teorema de Scott Page, ¿no? de que un lugar donde hay voces diversas, aunque no sean muy competentes, es mejor que un lugar o un espacio en el que hay gente muy competente pero muy similar. Lo primero produce mejores resultados que lo segundo. Y entonces ahí yo me enteré de cosas magníficas, oí voces de dimensiones del mundo que yo no conocía, el mundo del duelo. Yo no tenía ni idea de que existía el mundo del duelo y que eso llevaba asociado problemas, y específicamente en la pandemia también. Yo el mundo de las fiestas, que no soy nada festivalero, entendí que era un asunto muy importante. Estábamos en mi ciudad, Pamplona, en las vísperas casi de San Fermín, no era una cuestión baladí qué hacer con aquello, ¿no? Y por cierto, me encontré con un entorno de gente con un sentido de la responsabilidad encomiable, ¿no? Y bueno, y gente del mundo de la comunicación que, por ejemplo, cuando el gobierno planteaba una campaña para llegar a aquel sector de la población que estaba siendo menos obediente, digamos, que era el sector de la juventud, plantea una campaña para realizarla en los principales periódicos y radios que evidentemente ese sector de la población no escucha ni lee, ¿no? Y seguramente aquello hubiera salido, no hubiera tenido ninguna eficacia, y hacía falta que alguien experto en comunicación social y redes levantara la mano y dijera, mejor hacerlo de otra manera. Hubo muchas cosas que para mí fueron un aprendizaje y una corroboración de que hasta qué punto es importante la diversidad. Te escucho y me parece interesante, pues una de las primeras conversaciones que tuve con Daniel era de una charla muy buena, como siempre, sobre este tema, y yo le decía, bueno, yo soy el presidente de mi país y te pregunto, Daniel, ¿cómo llevo adelante esto en la gestión? Y él me dijo, yo soy filósofo, ese sería tu problema. Yeah. Entonces, ¿sería un problema de la filosofía el tema de pensar esta idea de cómo enfrentar una visión, los problemas sistémicos, donde el todo es más que la suma de las partes, con un pensamiento que no puede ser disciplinar ni transdisciplinar, sino transdisciplinario, es decir, una formación que esté por arriba de la disciplina, que tome, pero que permita esto que es central, me parece que tú señalas, que es conversar. ¿No te parece que cada ciencia desarrolla un metalenguaje y la política un metalenguaje y hay imposibilidad de dialogar que daría que el diálogo es la calidad de las instituciones, ¿no? Uh-huh. Esa es mi visión. Sin duda, Luis. En los años que yo iba a la universidad, que es toda mi vida realmente, no hacemos otra cosa que hablar de supradisciplinariedad, y lo conseguimos en una medida muy pequeña, y desde luego con un decalaje brutal respecto de lo que requeriría la comprensión y el abordaje de los asuntos de los que nos ocupamos. La fuerza disciplinar es muy poderosa. Esto tiene que ver con cosas tan banales como que no sé cómo funcionará esto en Argentina, pero desde luego en España hemos tenido un sistema, por ejemplo, de evaluación, por decir algo muy técnico, muy concreto. Hemos tenido un sistema de evaluación de la calidad de la investigación y de la docencia a la hora de progresar en la vida académica, que incentivaba la especialización y desincentivaba brutalmente como una frivolidad o como algo que no tenía mucho sentido, la colaboración. Esto se ha corregido bastante, seguramente no en la medida en que se requeriría la situación, pero, por ejemplo, ahora mismo en España hay una convocatoria de proyectos de investigación en materia de inteligencia artificial, y el ministro, que por cierto además es un excelente politólogo, Joan Subirats, muy conocido también en Argentina, se empeñó mucho, y lo dijo en declaraciones públicas, ya se ha salido en la convocatoria, que los equipos fueran interdisciplinares,
porque el ámbito, un tema tan técnico como la inteligencia artificial, tiene muchas caras, tiene muchos efectos, y pensar que esto lo podemos dejar en manos de los tecnólogos sería casi tan absurdo como si lo fuéramos a dejar en manos de los filósofos. Y de los políticos. Seguramente también. Sí, son cosas que solo se entienden solo se entienden discutiendo. Además, a veces la conversación, la palabra conversación tiene una connotación buenista, ¿no? Como si fuera una cosa amable, ¿no? La conversación a veces es lucha y disenso. Faltaría ahí metodología para conversar. Hoy discutíamos con una serie de amigos esta historia, de decir, no es un problema de conversar ni de cuestión de personal de que estoy predispuesto a conversar, sino una necesidad de tener una metodología de cómo conversar, tener un método en donde se defina, bueno, ¿de qué conversamos? Bueno, pero ponerle dimensiones a lo que se conversa, separar causas de consecuencias, tratar de un método que permita dialogar a personas que a lo mejor no están con diferentes intenciones, sino son diferentes estrategias de intervención. Sí, sin duda, Luis. Hay estas cosas están inventadas, o sea, en parte, ¿no? Hay gente que es especialista en la mediación. Hay terapia de pareja, hay mediadores en conflictos, hay también mediadores que frenan los procesos judiciales buscando un acuerdo para que sea más satisfactorio para las partes. O sea, estas cosas existen. Gente cuya especialidad es precisamente poner a dialogar, buscar soluciones satisfactorias para las partes que están en conflicto. Me parece que es una idea muy interesante, ¿no? El oficio de traductor, ¿no? El oficio de quien media, ¿no? Bueno, hay una que es interesante, esto de traductor. Ahora que en España la conciliación, ¿no? Sí, pero ahora que en España no me acuerdo que ahí está una discusión sobre la aparición de las lenguas en el Parlamento y que hay traductores y esta necesidad de intermediación de las conversaciones con metodología, como existe en las terapias, como existe en la mediación en la política, ¿no? Esta necesidad de tener como una manera de conversar sobre los problemas y no sobre cómo enfrentarse. Que este tema me parece que en este momento de tanto... Yo me acuerdo de una discusión sobre la fake news con una intención de muchos que reclamaban regulación y tú decías, esperen, ¿quién regulan a los reguladores? ¿No? Que ese gran... Pero bueno, ¿cómo manera instalamos en el debate público, no un debate para ganar, sino un debate para aprender? Que suena como medio tonto, pero bueno, me parece que es el desafío. Y bueno, los filósofos tenemos una dosis de ingenuidad por encima de lo normal, con lo cual eso no nos preocupa. Sobre el debate de las lenguas era efectivamente que ya en el Senado se podía en circunstancias especiales y en el Congreso ahora se va a poder en cualquier circunstancia poder hablar en cualquiera de las lenguas cooficiales en España, ¿no? Ha habido una parte de la población y algunos actores políticos, fundamentalmente de la derecha, que han puesto el grito en el cielo pensando que ya hay una lengua común y que así no nos vamos a entender, como si la culpa de que no nos entendiéramos fuera debido a la diversidad de lenguas. Ojalá fuera ese el problema, entonces lo resolveríamos con ¿cómo se va a resolver eso? Que no genera ningún problema, ¿no? Ya ha habido un proceso de investidura donde el problema no ha sido que se hablara en varias lenguas, resoluble con facilidad, sino que por ejemplo uno de los parlamentarios acabará su intervención diciendo una idea que era muy amenazante, ¿no? de que el pueblo se va a oponer a ciertas medidas y luego no nos vengan llorando, ¿no? Lo cual, dicho por una persona que legitima el franquismo, pues por lo menos inquieta. Yo creo que la dificultad del asunto consiste en que a la hora de la conversación, no tanto en que no haya espacios donde se pueda hablar y dialogar, sino en algo un poco, yo lo sitúo en un nivel
previo, que es la dificultad de comprender las situaciones del otro. Por diversas circunstancias, probablemente que tienen que ver con nuestra naturaleza, pero también por el efecto de las redes sociales y otras realidades como la composición homogénea de los barrios, la privatización del espacio público, de la escuela, la debilidad de la escuela como factor de integración. Nos estamos privando de experiencias de vida alternativas, diferentes de las nuestras. O sea, realmente no comprendemos, no nos hacemos cargo de qué inquietud, qué miedo hay detrás de algunas expresiones políticas que nos resultan detestables. Y pensamos que el esfuerzo por entenderlas implica darles la razón. Yo, incluso si quiero combatir a alguien, y yo hay mucha gente que intelectualmente las quiero combatir, tengo la obligación de entender la parte razonable de su posición, que puede ser muy pequeña, pero solamente apoyándome en esa parte razonable puedo hacer un buen diagnóstico y a lo mejor tratar de arreglar ese problema que está generando que haya una demanda de un cierto tipo de actuación política, ¿no? Por lo tanto, antes del diálogo, favorezcamos en el urbanismo, en la escuela, en la comunicación, en el barrio, la posibilidad de hacerse cargo de experiencias de vida diferentes de las nuestras. Yo para la última, creo que estamos llegando. Sí. La última te escuché y también me pareció muy interesante, es que cuando se reabren conflictos, no es que volvamos al pasado, es que todavía, dices tú, no habíamos resuelto ese conflicto. Entonces se reabren conversaciones que no fueron suficientemente cerradas, conversadas, acordadas. Y me parece que, para mí, escuchándote, siempre el desafío, o hay un punto, en la manera de pensar los problemas y la manera de conversarlos. Es decir, encontrar método y palabras. Sí, esta idea se me ocurría al hilo de cómo en España, por poner un ejemplo concreto, en España el gobierno de Rodríguez Zapatero aprueba el matrimonio igualitario, se produce, bueno, entre otras cosas, una demanda al Tribunal Constitucional, pero se produce una pequeña resistencia que no dura mucho tiempo. Líderes de ese partido que interpone la demanda al Tribunal Constitucional utilizan esa ley y se casan con sus parejas, o sea que se normaliza muy pronto, muy rápidamente la situación. Ocurrió también con el franquismo, que enseguida pensamos que aquello era una cosa ya superada. Entonces, que de repente aparece una resistencia muy fuerte, muy poderosa, en el ámbito de la memoria. Yo supongo, no puedo hablar mucho de Argentina, pero supongo que os habrá sorprendido por parte de algún candidato o candidata, en este caso, decir cosas sobre la dictadura que seguramente os parecían que ya nadie iba a decir, ¿no? Y que aquello ya estaba realmente superado y entendido, ¿no? Bueno, con independencia de que a mí me parecen detestables esas posiciones, desde el punto de vista de tratar de entender qué hay ahí detrás, sugiero que pensemos que a lo mejor no se había cerrado aquello bien, ¿no? O no se había explicado bien, o realmente no éramos tan progresistas como pensábamos, y el trabajo de memoria o el trabajo de formación, por ejemplo, de una nueva masculinidad, pues era un trabajo que no habíamos hecho suficientemente y a lo mejor que requiere mucho tiempo, ¿no? Ahora mismo yo tengo la impresión, sin tener encuestas, porque yo no me dedico a eso, ¿sí? A mi disposición, pero yo tengo la impresión de que en la extrema derecha, concretamente en España, el motivo fundamental de irritación que hay detrás es el avance de los derechos de las mujeres. Yo pensaba que la extrema derecha en España podía producirse por el fenómeno de la inmigración y me da la impresión de que más bien lo que les irrita especialmente es a ciertos machos tradicionales el verse desposeídos de un rol que les otorgaba una comodidad, ¿no? Y unas ventajas, ¿no? Y claro, a veces los legisladores
son un poco magos. Piensan que haces un decreto ley, haces una legislación y resuelves un problema. Evidentemente hay que legislar. Pero, por ejemplo, la polémica que ha habido en España sobre el tema de la ley del consentimiento está indicando que, más allá del problema de legislación y penal, hay un cambio de cultura, hay un cambio de conversación, en este caso un cambio de conversación erótica, que hay que acometer, y eso ya es una cuestión que queda muy grande para los gobiernos, en la que tienen que intervenir los medios de comunicación, las iglesias, las asociaciones de la sociedad, etcétera. No es una tesis pesimista, no creo que no podamos hacer esos avances, pero es una llamada de atención para que no magnifiquemos la capacidad del Estado de transformación de la sociedad. La sociedad tiene una inercia muy poderosa y desde el Estado, desde la legislación o con el derecho penal, que a veces pensamos que resuelve todos los problemas, no se cambia automáticamente una sociedad, ni automáticamente ni en el corto plazo. Daniel, la última de mi parte, agradeciéndote esta extensa charla y conversación. Iba a decir derechas e izquierdas, me voy a salir de esas categorías para no repetir categorías viejas, pero hay, por lo menos en Latinoamérica, creo que a nivel global también, una tendencia a los extremos, ¿no? Sobre todo con outsiders que surgen en la política y que captan muy bien la atención y llaman muy bien la atención en periodos electorales y que después se les dificulta mucho gobernar. En algunos casos, en otros terminan sus gobiernos, pero en otros ni siquiera logran terminar. En Latinoamérica hay muchos casos de esos. Tal vez tenga que ver con la complejidad de gobernar, digamos, que es mucho más fácil o le resulta más fácil llegar al poder, pero después sostenerlo es más difícil. Bueno, mucho se escribió sobre eso también, ¿no? Las dificultades de lo difícil que es hoy sostenerse en el poder. ¿Cómo ves esos procesos? Si también ponen en tensión a la democracia, digamos, ¿cómo ves que afectan y cuál es el desafío en ese sentido? Bueno, voy a decir una cosa un poco contraintuitiva y que a lo mejor no me la aceptáis así fácilmente, pero ni siquiera, y especialmente en Argentina, ¿no? Pero yo creo que estamos exagerando un poco la polarización. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es tanto que la sociedad esté polarizada, que evidentemente lo está, por supuesto, como que hay algunos actores muy hábiles a la hora de acentuar esa distinción, poner en la agenda los temas divisivos en lugar de aquellos en los cuales hay bastante consenso social, aprovechar esa insatisfacción para generar confrontación, pensando que, y a veces incluso con éxito, que eso les abrirá las puertas de los gobiernos, ¿no? Y seguramente si hacemos un análisis un poco menos de pánico ante la situación, podremos trabajar sobre espacios sociales en los cuales hay más acuerdos y hay más capacidad de comprensión. Yo estos días que he estado aquí en Argentina, he hablado también con líderes políticos y yo les he transmitido la idea, espero que no muy equivocada, de que se puede acceder con éxito a un sector de la sociedad moderado que quiere el acuerdo, que no quiere la confrontación, ¿no? Evidentemente hay gente que quiere la confrontación o que ya está absolutamente desesperada, pero me da la impresión de que hay un espacio mucho más amplio de lo que pensamos para otro tipo de lenguaje, otro tipo de mensajes y en el fondo otro tipo de políticas, ¿no? El tiempo lo dirá si estoy equivocado o no, pero yo ahora manejo esa hipótesis de que no es la sociedad no está tan polarizada como creemos. Lo que hay es actores que muy hábiles a la hora de hacernos creer que está máximamente polarizada. Me queda lugar para la repregunta, porque digo, pero esos actores son los que logran llamar la atención para las elecciones, digamos, claro, ¿no? Electoralmente.
Claro, y claro. los que han intentado la moderación y los acuerdos, es como una tendencia contra lo establecido, no importa si por derecha o por izquierda, pero patear el tablero, ¿no? Contra lo establecido. Sí. Los que plantean una cierta continuidad no tienen la aceptación, por lo menos tu optimismo es por ahí en el tiempo, digamos, decir, bueno, ¿qué pasa después? Pero Yo tomo lo que dice Daniel, Sí. perdóname que sí, meta en diagonal a tu pregunta, y tratando de pensar optimistamente como piensas tú. Me parece que pensaría más no en la maldad de los malos, sino en cómo revertir la debilidad de los buenos. Y me parece que ese es el gran desafío. Y eso me lleva a otra pregunta, pues si no, nos vamos. Sí, yo creo que está bien que nos vamos a Pamplona y la seguimos en Pamplona. ¿Por qué no? Sino esta idea de una incapacidad de la política de escuchar la anticipación de la crisis. En el caso de América Latina, hay un indicador, el Latinobarómetro, que mide en encuestas, no sé la calidad, pero yo creo más, no tanto en la medición puntual, sino en la tendencia. Entonces uno ve la tendencia y que desde hace 10 años, se le pregunta a la gente, ¿qué tal el sistema democrático? El mejor fue bajando del 70 al 50%. Pero cuando le preguntaban y los bienes y las respuestas que le da, fue bajando del 60 al 20. Entonces digo, pero eso era un aviso que tuvo hace años. Ahora que vienen las elecciones, uno puede decir, no te quejes ahora. Entonces me parece que es el desafío del sistema político de tener alertas, pero no sé si es muy optimista, pues yo, como soy optimista... Bueno, no sé quién me decía hace poco que puestos a que la situación está muy mal, mejor ser optimista que pesimista, ¿no? Se pasa menos. Se pasa mejor. Se pasa mejor siendo optimista, ¿no? Pero la situación efectivamente es desesperada, ¿no? Podríamos decir, ¿no? O con una sociedad al borde del colapso climático y con unas desigualdades brutales, ¿no? Y en el caso de Argentina, pues con unos problemas ya de pobreza, en fin, muy y de inflación muy graves, ¿no? Yo creo que nos está fallando, pero eso es en todo el mundo, ¿no? En general nos está fallando la capacidad de anticipación, lo cual si pasa en todo el mundo probablemente esté dándonos a entender que es muy complicado. Realmente es muy complicado. Acabamos de hablar de la ley, el Acta Europea de Inteligencia Artificial, 6 años, ¿no? Y en medio ocurren un montón de cosas, ¿no? Cambio climático. Ya la gente que sabe de esto me dice que llegamos muy tarde, que las medidas son completamente insuficientes. El otro día estaba con una persona del IPCC en Bilbao y me contaba que las previsiones se han acelerado enormemente. O sea, lo que estaba previsto para que se cumpliera en el año 2050 ya se está cumpliendo, ¿no? De previsiones negativas, ¿no? Entonces, yo creo que la única solución que tenemos, los humanos tenemos 2 recetas para enfrentarse a esto: conocimiento y democracia. Hace falta mucho conocimiento y hace falta no desesperar de que esas instituciones que vemos debilitadas, que parece que pierden el tiempo, en el fondo son la solución y no el problema, ¿no? Me parece un cierre espectacular. Me gusta. Así que agradecerte muchísimo el tiempo, la paciencia y poder seguir y volver a conversar. Pues muchas gracias a vosotros. gracias.